Vamos a comenzar con nuestra última conferencia magistral del día de hoy. Es una conferencia que va a dictar el profesor Thomas Reeves y va a presentarlo la profesora Cristina Cordero, de aquí de la universidad. Y solo me gustaría recordarles que mañana retomamos el seminario a las 9 de la mañana aquí mismo con la conferencia magistral del ilustrador argentino-español Gusti. Dejo con ustedes entonces a Cristina Cordero. La exposición la va a hacer el profesor Reeves aquí y después a él le gustaría algunas preguntas del público. Así que vamos a ver algunos chicos que van a estar con el micrófono atentos para poder acercarse a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, saludos a todos, saludos de nuevo a algunos de ustedes. Habla Cristina Cordero, profesora de la Facultad de Letras aquí en la Universidad Católica. Y estoy aquí para presentar al profesor Thomas Reeves, es profesor emérito de Aprendizaje, Diseño y Tecnología de la Escuela de Educación de la University of Georgia, donde trabaja desde el año 1982. Tiene un título de pregrado en Pedagogía en Enseñanza Básica, un magíster en Tecnología Educativa, otro magíster en medios bibliotecológicos y finalmente un doctorado en Diseño, Desarrollo y Evaluación Educativa. Es un lujo para nosotros tenerlo entre nosotros justamente porque tiene una orientación que cruza lo bibliotecológico con otros elementos de la educación. En nuestra región ha sido profesor visitante del programa Fulbright en Perú, ha dado conferencias en más de 30 países. Entre sus libros se destacan Interactive Learning Systems Evaluation, evaluación de sistemas de aprendizaje interactivos, una guía para e-learning auténtico, cómo realizar investigación en diseño instruccional y otros libros sobre MOOCs y educación abierta en el mundo. Sus intereses, como podrían imaginar, incluyen tecnología educativa en países en desarrollo, investigación basada en diseño, que en inglés se conoce un poco más comúnmente como Design-Based Research, como en los dos idiomas. En total ha escrito 4 libros, 110 artículos de revistas académicas y divulgativas, 68 capítulos de libros, tiene casi 15.000 citas en Google Scholar y actualmente, entre muchas otras actividades, sirve de consultor y evaluador de proyectos de desarrollo e investigación en diferentes universidades y centros de estudio. Vive en Athens, Georgia, con su esposa y 2 perros. Así que le doy la palabra. Estoy segura, intuyo que estos perros van a aparecer, pero bueno, no voy a adelantarme. Y le doy la palabra al profesor Reeves y nuestro agradecimiento de compartir su conocimiento con nosotros. Ok, ¿se escucha bien? Muy bien. Es fantástico estar aquí en Chile. Es mi primera vez que vengo a este maravilloso país y llegué el día domingo y pude ir un par de días a San Pedro de Atacama, que fue fascinante para mí, una experiencia maravillosa, un terreno verdaderamente extraño, era casi como ir a otro planeta. Pero bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre la importancia del conocimiento de los medios en una era del aprendizaje de las máquinas. Y podemos ver acá una imagen de una guagua que está viendo un robot, un juguete robot, pero quizás después de esta presentación ustedes van a pensar en esta relación un poco distinto. A mí me parece que Internet está evolucionando muy rápidamente y es algo que tenemos que tener muy consciente. Otra cosa que me gustaría decir sobre este bebé, a mí me tocó ser profesor de educación básica y creo que
lo que hacemos en la educación básica, en la media e incluso en la universidad, sin duda que es sumamente importante, pero también tenemos que dedicar y pasar más tiempo a la educación preescolar, porque cada dólar que se gasta en un niño joven e invertir en su alfabetización vale. No sé, no son cifras exactas, pero podríamos decir son el equivalente a $100 en educación básica, $1,000 en la educación media y 10,000 en la universidad. En términos del retorno que se recibe, realmente hay que comenzar muy temprano en la primera infancia. He visto muchos libros infantiles acá, me parecen maravillosos y creo que están haciendo las cosas correctas. Invertir en la literatura para niños. Ahora, yo cumplí 70 hace poco, nací en el año 47 y mi primer recuerdo de aprender haciendo uso de medios tecnológicos fue en el año 53. Era un show de televisión en esa época en Estados Unidos que se llamaba Winky Dink. Lo que era inusual de Winky Dink es que era televisión interactiva. Desde ese entonces, uno se tomaba una bebida chocolatada que era Ovaltine y se enviaba luego la etiqueta a Nueva York con 50 centavos y luego uno recibía una pantalla y uno tenía que poner unos ciertos marcadores para poder interactuar con el show televisivo. Por ejemplo, la persona a cargo del show decía: ok, chicos y chicas, Winky Dink y su perrito que se llama Woofer tienen que cruzar el río, pero no lo pueden cruzar a menos que ustedes dibujen el puente, y uno dibujaba el puente. Y sin duda, Winky Dink podía cruzar el río así, a través del puente que uno mismo dibujaba. Al final de cada programa, uno llenaba o conectaba unos puntitos y aparecían palabras. Había cosas como ayuda a tu mamá, o lee, o toma Ovaltine, cosas por el estilo. Ahora, ese programa no duró mucho y yo creo que el problema es que muchos niños no tenían todos los equipos, así que trataban de dibujar directamente en la televisión, lo cual claramente era un problema. No duró mucho así ese programa entonces. Ahora, yo he visto o he estado involucrado durante más de 50 años en la investigación sobre el aprendizaje. Esta es una imagen del año 66 y yo estoy ahí en el medio, en el centro. Y coloco acá una rata, estoy poniendo una rata en un cohete que tiene 3 niveles. Fue un estudio experimental que era sobre el efecto en la memoria de la rata con la aceleración y desaceleración. Los entrenamos para que pudieran andar por un laberinto. Una de ellas la enviamos arriba al cielo y luego bajó con un paracaídas para ver si posteriormente había algún tipo de diferencia en su capacidad de poder encontrar su camino a lo largo del laberinto, pero no había mucha diferencia, como seguramente no les sorprenderá, pero ese fue mi primer estudio como alumno en educación media tratando de entender el aprendizaje. Sin embargo, el día de hoy me gustaría abordar 2 preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es el futuro del aprendizaje y de la lectura cuando las máquinas también aprenden? Y me gustaría explorar un poquitito con ustedes qué tan rápido las máquinas están aprendiendo a aprender, a hablar, a entender, a ver. Y luego también de qué manera los alumnos pueden aprender de, con y sobre los medios y la tecnología. Entonces, déjenme comenzar con las malas noticias. Sí. Vemos aquí una niñita llorando y esperemos que ustedes no terminen llorando después que yo comparta estas malas noticias, claro. Parte de las malas noticias es esto. Solo uno de ellos es robot y el otro es humano. Y si no vieran la parte expuesta del cuello, ¿sabrían cuál es cuál? Seguramente no.
Entonces estamos desarrollando el aprendizaje de máquinas, la inteligencia artificial, la robótica, robots muy rápidamente, pero en realidad no sabemos cuál va a ser la relación de aquí en adelante entre los hombres y estos nuevos sistemas. Es una pregunta abierta. El día de hoy, si nosotros tomamos cualquier revista de ciencias, podremos ver imágenes e historias sobre este tipo de desarrollo. Esto es un científico de Japón quien creó un robot que a su semejanza y de hecho le está enseñando a tener una vida social. Él dice que él no tiene, pero sí quiere que su robot tenga vida social. Acá tenemos una copia de Nature, que es la revista más top en los Estados Unidos en el área de la ciencia. Y se trata siempre sobre lo rápido que están aprendiendo a aprender las máquinas. Revistas populares que también están explorando este tema. Acá podemos ver una copia de la revista Wired y dicen, abran caminos para los robots. Y The Economist, también una revista global muy popular, habla sobre el futuro de la inteligencia artificial, tanto la promesa como los peligros. Aquí podemos ver un ser humano con un puerto USB en la parte de atrás de la cabeza. Y hay personas que efectivamente... Hay un profesor en la Universidad de Toronto quien ha incluido chips en sus brazos que le permiten controlar dispositivos que están en su casa y en su oficina. Así que sí, estamos transformándonos en cyborgs. Yo nací en el 47, así que era la década de los 50 cuando yo estaba creciendo, y esta es la portada de una revista del año 56, donde podemos ver que hay robots que están armando el arbolito de Pascua. Y esa era una de las visiones que teníamos en esa época, que iban a ser amigables y nos iban a ayudar y que iban a hacer las tareas, las labores del hogar, etc. Pero otra visión en la misma década de los 50 era estos robots monstruosos que meten miedo y atacan a las personas. Yo recuerdo haber leído este tipo de historias. Tenemos dos visiones, entonces el robot feliz y el otro, este robot malvado que podría quizás atacarnos. Ahora, no fue sino hasta los 80 cuando los robots realmente empezaron a cobrar independencia. Ahí fue cuando empezaron a reemplazar a los trabajadores, a los obreros, en las líneas de ensamblaje de automóviles, para de esa forma adoptar gran parte de los trabajos que hacían los seres humanos. Esta es la portada de la revista Time de los años 80, donde se habla sobre la revolución de los robots. Y de hecho fue una revolución. Una revista más reciente, la Time, habla de la singularidad, donde algunos científicos dicen que vamos a llegar a la singularidad como al año 2045. Hay personas que ven esto como algo bueno porque los seres humanos van a pasar a ser inmortales, otros lo ven como algo negativo. Ahora, singularidad, ¿de qué se trata eso? Se trata exactamente de el momento cuando la inteligencia de las máquinas iguala o excede la inteligencia humana. Las personas que creen que esto es algo bueno dicen, bueno, en ese momento la inteligencia humana y la inteligencia de la máquina podrán fusionarse y de esa forma podremos vivir para siempre. Hay otros que piensan que una vez que la máquina pase a ser más inteligente que nosotros, van a decir, ¿y para qué los necesitamos a ellos? ¿Qué nos dan ellos a nosotros? Deshagámonos de ellos. Ellos simplemente contaminan el medio ambiente, se atacan entre ellos, generan guerras. ¿Para qué necesitamos a los humanos? Así que se escriben dos tipos de libros sobre el concepto de la singularidad. Por una parte, este es un libro muy popular actualmente. Cuando los humanos trasciendan a la biología, la singularidad está cerca. Esta persona toma una visión bastante optimista y habla sobre el hecho de que podríamos llegar a la inmortalidad gracias a estas nuevas tecnologías. Hay otros que les asusta esta posibilidad. Este tamaño se llama Nuestra última invención, la inteligencia artificial y el fin de la era humana, lo cual predice que la singularidad, si es que efectivamente se logra, será perniciosa para la vida humana.
Los robots tienen bastante tiempo de presencia ya. Este es el primer robot que se desarrolló en la Universidad de Stanford en la década de los 70. Es el primer robot que efectivamente estaba consciente de su entorno y podía automanejarse. Pero era bastante torpe en todo caso y lo llamaban el shaky, como el equivalente a un tembloroso. Y esta también es un robot, así que hemos avanzado muchísimo. Nadina se llama, que es la recepcionista en la Escuela de las Ciencias Computacionales en la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur. Y Nadine recuerda y sabe cosas sobre las personas. Por ejemplo, si ustedes entraran al lobby y Nadine los viera y lo hubiese visto además a ustedes anteriormente, les diría: hola Cristina, ¿cómo está? ¿Qué tal tu día? O Nadine quizás entra a internet, ve tu Facebook y de repente te dice: ah, tiene 2 hijas, entonces podría decirle: ¿cómo están tus hijas? ¿Cómo les va en el colegio? Y llega a dar susto en realidad lo que este robot puede averiguar y cómo interactuar con esa información. Ahora, tal como mencionó Cristina, me encantan los perros y me asusta mucho que efectivamente terminen desarrollando perros robots, lo cual sería una tragedia. Estos son mis perros. Jamás podrán ser reemplazados por un robot. Button se llama este y este es Zipper, es decir, un botón y un cierre. Button, Zipper. Y el próximo se va a llamar Velcro. La inteligencia artificial se remonta al año 1956. John McCarthy, quien se encuentra en esta fotografía, inventó el término inteligencia artificial. Era profesor en el Dartmouth College en Estados Unidos. En los primeros años de la inteligencia artificial, la meta era lograr que los computadores imitaran la inteligencia humana. Uno de los objetivos que se establecieron entonces es lograr que una computadora lograra ganarle a un ser humano jugando ajedrez. Le enseñaron al computador entonces las distintas reglas de ajedrez que habían utilizado los grandes maestros, pero nunca lograron que la computadora pudiera ganarle al ser humano hasta el año 1997. Y ahí es cuando la investigación de la inteligencia artificial dejó de lado que las máquinas trataran de imitar a la inteligencia humana, más bien que las programaron para que pudieran jugar ajedrez contra sí misma una y otra vez. Y jugaba ajedrez millones de veces y aprendía a cómo jugar el juego jugándolo una y otra vez. Hasta el punto que en el año 1997 la Big Blue Computer de IBM le ganó al campeón mundial Garry Kasparov de Rusia, lo cual fue un gran logro. Pero solo se logró porque los investigadores dejaron de lado estos intentos de tratar de imitar la inteligencia humana y permitieron que las máquinas aprendieran por sí solas. Este año, un juego bastante más complejo, el juego Go de la zona asiática, y este año otro computador desarrollado por Google logró vencer al campeón mundial, que es un juego bastante más complejo que el ajedrez. Así que estas máquinas están aprendiendo bastante rápido. Y a esto lo llaman el aprendizaje profundo. Inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, es todo lo mismo. Y he leído muchos libros sobre esto. Este es un libro bastante interesante que se llama El surgimiento de los robots. Tecnología y la amenaza de un futuro sin trabajo, que es una de las cosas que se predicen, que van a terminar eliminando los empleos. Y
Uno de los ejemplos de los que habla Martin Ford es la eliminación de los químicos farmacéuticos. En California, en el sistema de hospitales de San Francisco, han reemplazado a los químicos farmacéuticos con inteligencia maquinaria y con robots. Digamos que ustedes están enfermos, están hospitalizados y el doctor dice que requieren de este medicamento. Emite la orden y luego el robot va a una instalación de almacenamiento, saca el fármaco, luego se lo lleva al enfermo, las enfermeras luego lo escanean y le hacen entrega de la medicina, pero ya no tienen la necesidad de este químico farmacéutico y en ese proceso han reducido la cantidad de errores de manera drástica. Muy interesante, si alcanzan a leer ahí, dice: por favor, no ingrese al ascensor con el robot. Ahora, ¿de qué se trata todo eso? Bueno, este es otro libro que se llama El futuro de las profesiones. Esto es un equipo, papá e hijo. El caballero mayor es un abogado muy famoso en el Reino Unido y su hijo es profesor de economía en la Universidad de Oxford. Escribieron un libro sobre el futuro de las profesiones. Ellos predicen que hay muchas profesiones que desaparecerán por sistemas. Uno de los ejemplos de los que hablan es del periodismo. Hay un programa que se llama Quill, que escribe noticias en 30 segundos. Y lo que hace el programa es más o menos lo siguiente. Digamos que hay un terremoto en Chile. Y espero que no sea así en todo caso, pero bueno, ya, supongamos nomás. Los sistemas recopilan los datos científicos, los datos históricos, etcétera, y en un plazo de 30 segundos escribe una noticia. Luego el ser humano hace la lectura de prueba y posteriormente se publica en un plazo muy corto. Y han reemplazado o han eliminado la necesidad de periodistas. Y el editor de la revista Wired dice que en un plazo de 5 años el 90% de todos los artículos de las noticias van a escribirse por estos sistemas de máquinas inteligentes. 90%. Eliminemos 90% de los periodistas entonces. Hay algunos investigadores en el Reino Unido que han realizado estudios y quienes predicen que el 43% de todos los empleos en los países desarrollados se verán eliminados por estas tecnologías. Por ejemplo, este titular dice: 1 millón de trabajadores del Reino Unido en riesgo de ser reemplazados por robots. Quizás estamos llegando a la época o a la era del tecnofeudalismo donde nosotros vamos a trabajar para los robots. Y no es solamente los químicos farmacéuticos o los periodistas que se reemplazan, sino también los docentes. Esta es una historia reciente donde los miembros del cuerpo docente reemplazaron a los asistentes humanos con asistentes robóticos y han hecho algunos experimentos donde los alumnos reciben retroalimentación, en algunos casos de asistentes humanos y en algunos otros casos de robots, y los alumnos no son capaces de ver la diferencia según el tipo de retroalimentación que reciben. Este es un artículo que salió hace poco en Estados Unidos. Fue una editorial más bien, pero el autor básicamente decía que los docentes humanos no están teniendo mucho éxito. El 50% de ellos desertan los primeros 5 años. Así que dejemos que sean los robots que le hagan clase a los niños. Y si no van a ser docentes en el futuro, quizás pueden ser psicólogos de robots, porque dicen que ese va a ser el trabajo del futuro. Se requiere de algún nuevo tipo de terapeuta que ayude a los robots a entender y a servir de mejor manera a los humanos. No lo sé, no me convence. Pero acá tenemos otra idea que llega a dar susto. Este libro, que se llama Los humanos que no postulen, que trata de
científicos computacionales que generan sistemas y muchas veces no entienden ni siquiera ellos mismos lo que están haciendo. No entienden bien cómo van aprendiendo las máquinas. Y esta es una versión, una de las últimas ediciones de el Technology Review del MIT que se llama Máquinas Misteriosas, donde básicamente dice que los científicos están creando sistemas, pero que en realidad no entienden cómo los sistemas aprenden. Recientemente, Facebook construyó un sistema de inteligencia artificial que empezó a inventar su propio idioma para que solamente pudiera hablar con otros computadores sin que los humanos pudieran entender ese lenguaje. Finalmente, Facebook decidió cerrarlo porque no tenían ni idea dónde iba a terminar todo esto. Bueno, esas son las malas noticias, ¿ok? Hablemos ahora de las buenas noticias. Aquí tenemos a un niño común y corriente que está empezando su edad escolar, se le cayó un diente. Pero acá tenemos otro libro que tiene una visión bastante más optimista. Es de dos profesores del MIT. Se llama La Segunda Era de las Máquinas y ellos defienden que hay 3 características que estas máquinas jamás serán capaces de crear. Una es la generación de ideas, ser creativos, que creen ideas nuevas. Otra es el reconocimiento de patrones de marco amplio, empezar a ver una situación compleja y empezar a que toda esta situación cobre sentido recopilando distintos tipos de datos cultural, histórico, a través de los distintos sentidos, etcétera, para finalmente reconocer un patrón. Luego, la comunicación compleja con otros seres humanos. Son 3 habilidades: generación de ideas, reconocimiento de patrones de marcos amplios y comunicaciones complejas. Dicen que estos sistemas no serán capaces de desarrollar ninguno de ellos en el corto plazo. Y yo creo que la educación, haciendo uso de medios, sí puede ayudar con cada uno de estos 3 tipos de resultados que son importantes. Y en eso es lo que me gustaría centrarme de aquí en adelante. ¿A qué me refiero con la educación de los medios? Básicamente quiero decir aprender a partir de la tecnología, con la tecnología y sobre la tecnología. De, con y acerca de. Y ustedes verán que yo voy a defender que es el con el que tiene más importancia. El segundo es el acerca de y el menos importante es el de. Ahora, ¿a qué me refiero con todo esto? Bueno, sabemos que los alumnos sí pueden aprender de los medios tecnológicos, pero no mucho ni tampoco muy bien. Pero sí pueden aprender con tecnología y los medios haciendo uso de ellos como herramientas cognitivas, como ayudas mentales. Y también pueden aprender y debieran aprender acerca de los medios y la tecnología y los efectos que esto tiene sobre sus vidas. Hablemos entonces de estas 3 perspectivas. La perspectiva del de, la cual es limitada. Aquí es donde utilizamos la instrucción basada en computadores, tutoriales basados en computadores. Y este libro que se llama Aprendizaje Visible, de John Haidt, que es un profesor australiano, él ha hecho muchos metaanálisis viendo los impactos de 135 variables distintas en el área de la educación y cuál de ellas tiene el mayor impacto sobre el aprendizaje. ¿Cuál cree ustedes que es más importante? Bueno, la retroalimentación es una de ellos, cosas como la calidad de los docentes, la planificación de las clases, etcétera. Pero lo que no es muy eficaz es la instrucción basada en computadores, es decir, sí tiene un efecto de cerca de 0,5 puntos de desviación estándar, que pasa a ser 1/3 en la educación media, y ya para la educación superior es básicamente un 0,25% de desviación estándar. Es decir, hay una diferencia, pero no es sustancial. Y hay algunas personas que piensan que toda la era de la instrucción basada en computadores no ha sido bien guiada. Uno de mis escritores favoritos es Neil Postman, quien ya falleció, y cuando él dijo el fin de la educación, en realidad quería decir el objetivo, la meta de la educación.
pero dice que la mayoría de los escenarios describen el uso de los computadores en la educación, tienen hijos que resuelven problemas por sí solos. Y yo sé cuál es un Dios falso cuando veo uno. Es decir, no tenemos que prestarle mucha atención al uso de los computadores para aprender de ellos, es decir, estos aprendices solitarios. La tecnología no puede garantizar el aprendizaje, así como una biblioteca tampoco puede garantizarlo. Aquí en la Universidad Católica, yo tuve 12 años de educación católica, vi muy beneficiado y estoy seguro que aquí en esta universidad hay una gran biblioteca, pero a menos que los cursos hayan sido diseñados de forma tal que los alumnos requieran de uso de la biblioteca y estén dispuestos, no es más que una bodega vacía. Tiene que estar integrado dentro del aprendizaje y su entorno en su totalidad. La tecnología no es más que un vehículo para las dimensiones pedagógicas. Las dimensiones pedagógicas y los métodos instruccionales son los aspectos que realmente tienen un efecto sobre el aprendizaje. Hay que pensar un poco sobre la aspirina. Si tenemos un dolor de cabeza, nos tomamos aspirina, pero podemos tomar aspirina en distintos formatos. Podríamos tomarlo como comprimido, como cápsula. Incluso hay un chicle que se llama Aspergum. Hay distintas formas de poder lograr que la aspirina llegue al sistema. Ahora, el ingrediente que realmente hace que nos deje de doler la cabeza es un compuesto ácido. Y es el compuesto ácido que tiene que ingresar al torrente sanguíneo. Y eso lo puede hacer a partir de distintos medios, a través de comprimidos, de cápsulas, de chicle. Hay algunos que son más fáciles de tragar, hay algunos que tienen una reacción más rápida, hay algunos que son más económicos, pero es el compuesto activo el que nos quita el dolor de cabeza. Y son los métodos instruccionales los que ayudan al aprendizaje, no la tecnología ni los medios. Estos son vehículos. Así que tecnología como la Internet no son más que sistemas de entrega para las dimensiones pedagógicas que nosotros diseñamos para ellos. Cosas como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, el coaching, donde el docente es menos el que entrega información y es más como un facilitador, un guía. O tareas auténticas, que los alumnos realmente estén involucrados en tareas auténticas. Pasé mucho tiempo en Australia, 2 años estuve y visité la Universidad de Canberra y vi uno de los mejores cursos sobre la literatura infantil que me ha tocado ver en mi vida. Y lo que tenían era un docente de literatura infantil y ella se juntó con otro profesor que enseñaba ilustración. Y los alumnos del curso trabajaban de a 2. Entonces tenían a una docente que estudiaba literatura infantil y docente de ilustración. Y la tarea auténtica, real, era desarrollar una propuesta para un nuevo libro infantil. Al fin del semestre tenían que tener una exhibición. Y yo, de hecho, fui a la exhibición. Tenían todos los dibujos, todas las propuestas para estos libros infantiles en una sala grande donde las personas iban y los empezaban a criticar y había además editoriales que terminaban publicando al menos uno de ellos. Por ende, los alumnos estaban muy motivados. Lograban hacerlo de la mejor forma posible para ser elegido como el libro que finalmente la editorial iba a publicar. Curso maravilloso. Gran parte del aprendizaje que se basa en el D se basa en la teoría del aprendizaje conductista, como la psicología de las ratas, donde simplemente se trata de llenar el cerebro con más información, donde el cerebro fuese un tremendo cárdex donde nosotros le metemos un montón de información. Pero en realidad el aprendizaje no es eso. El aprendizaje no es la memoria de largo plazo, se trata más bien de la interacción. Así que tenemos una revolución de aprendizaje cognitivo, donde entendemos que el aprendizaje es bastante más relacionado a la colaboración, construcción de las distintas interpretaciones de los fenómenos, tratar de lograr que las cosas cobren significado. Así que la revolución cognitiva nos ha llevado al punto de vista de el con los medios y la tecnología. El uso de la tecnología como una herramienta cognitiva para el aprendizaje.
Yo anteriormente hacía clases en séptimo y octavo básico, estudios sociales, historia de los Estados Unidos, y me tocaba enseñar la guerra civil de Estados Unidos. Y hay algunos investigadores de Michigan que han estudiado junto con sus alumnos la historia de la guerra civil de manera muy tradicional. Leían textos, veían películas, escuchaban algunos conferencistas, quizás leían algún informe, una pedagogía bastante tradicional. Otro grupo identificó preguntas que ellos tenían sobre la guerra civil y dedicaron las mismas 10 semanas creando representaciones de multimedia para responder a sus preguntas. Así que las preguntas podían ser, por ejemplo, ¿qué papel jugaban las mujeres en la guerra civil? ¿Y qué sabían los esclavos sobre el progreso o el avance de la guerra? ¿De qué manera reaccionaban las personas cuando eran reclutados al ejército a ir a pelear del norte al sur? Trabajaban entonces en grupos pequeños para ir creando sus respuestas a esas preguntas y generaban programas de multimedia que representaban este nuevo conocimiento. Al final de las 10 semanas le dieron a los dos grupos alumnos la misma prueba y no había grandes diferencias. Aprendieron básicamente lo mismo. Sin embargo, un año después llegaron algunos entrevistadores para entrevistar a estos chicos. Cuando entrevistaron a los que habían estudiado de forma tradicional, casi no recordaban nada. Todo se les había borrado. Aprobaron la prueba y lo borraron de su cabeza. Cuando le preguntaron a aquellos niños que habían hecho el desarrollo multimedia sobre el reclutamiento o sobre el rol de las mujeres, ellos sí recordaban mucho porque ellos efectivamente habían aprendido sobre la historia, escribiendo la historia, habían actuado como verdaderos historiadores. Y también tuvieron otros resultados importantes. Aprendieron habilidades de investigación, habilidades de representación del conocimiento, de presentación, de reflexión. Y estos son el tipo de cosas en las que tenemos que centrarnos más en la educación, en una universidad, la de Bucknell en Estados Unidos, se ha encontrado que solo el 23% de los nuevos alumnos en primer año de educación superior realmente entienden cómo poder hacer una buena búsqueda en Internet. Solo el 23% es capaz de hacer una búsqueda razonablemente buena. Tenemos que hacer uso entonces de la tecnología como una herramienta cognitiva que se base en la representación de los conocimientos. Por cierto, estas diapositivas se las voy a entregar yo a los organizadores para que ustedes las puedan descargar y le puedan hacer uso de ellas como mejor les plazca. Tenemos que los aprendices tienen que ser diseñadores del conocimiento y no solamente ser receptores del conocimiento. Tienen que estar involucrados en tareas que sean significativas y no necesariamente fáciles. Una de las principales mentiras es que hace que el aprendizaje, la tecnología, hace que el aprendizaje sea entretenido y fácil. Bueno, no necesariamente es así. El aprendizaje no necesariamente es entretenido, es difícil, es desafiante, nos ayuda a desarrollarnos. Así que la tecnología no necesariamente hace que el aprendizaje sea entretenido. El aprendizaje ayudado por los profesores debe definir el problema y además las tareas. Ahora, el rol o la función que nosotros como docentes tengamos va a cambiar cuando hagamos uso de la tecnología como una herramienta. Vamos a facilitar el aprendizaje, vamos a guiar a grupos pequeños, vamos a servir de apoyo para la colaboración. Más que las evaluaciones sean pruebas de selección múltiple, vamos a tener evaluaciones que van a ser más formativas para ayudar a los alumnos a aprender mejor. Y los alumnos trabajarán con nosotros donde vamos a compartir la creación del conocimiento. Los profesores, los docentes pasan a ser coaprendices. Ahora,
La última visión es la del acerca de, y yo creo que es sumamente importante, por lo menos en Estados Unidos, no sé la situación de Chile, pero en Estados Unidos no se hace muy bien. Y esto yo creo que es sumamente importante cuando hablamos en esta era de las noticias falsas y todas estas cosas terribles que están ocurriendo en distintas partes del mundo. Los alumnos tienen los medios continuamente con ellos, en los dispositivos de toda índole. Y de hecho esto llega a afectar su concentración, su atención y el sueño, entre otras cosas. Estoy en un hotel acá en Santiago, el Hotel Neruda, me encanta. El día de ayer, durante el desayuno, vi a una señora que yo creo que era una abuela y estaba con su nieta. Y la nieta, perdón, el nieto tenía un teléfono y él estaba jugando algo ahí y la abuela estaba tratando de conversar con él y él nada, simplemente jugaba. Y yo me encantaría haber hablado español y haber hablado con este chico que tenía como 10 años y decirle, jovencito, estás acá con tu abuela, le puedes hacer preguntas sobre la historia de tu familia, tantas otras cosas, ella ha vivido mucho más que tú, ha visto mucho más que tú, puedes aprender de ella. Pero claro que no lo hice. Y por supuesto los medios sociales están presentes. Ahora, esto quiero compartirlo con ustedes, me parece muy interesante. Esto fue un estudio que se hizo en el año 1928, hace casi 90 años. Es un estudio que se publicó en el Elementary School Journal, que era ¿cómo pasan el tiempo los niños? Y yo sé que es difícil quizás alcanzarlo a ver, pero en el año 1928 los niños pasaban como 10 horas durmiendo y los estudios dicen que hoy en día los niños duermen bastante menos porque siempre están conectados. 1 hora comiendo, 1 hora vistiéndose, 3 horas con entretenimiento. ¿Qué se considera entretenimiento? Jugar, ir al cine, leer y andar en bicicleta. Y quizás en esa época, no en bicicleta, a caballo quizás. Pero bueno, pasaban 7 horas en el colegio, muy parecido a lo que es actualmente. Media hora de tarea aproximadamente y casi 1 hora de trabajo. Me imagino yo que eso era ayudando a su papá y a su mamá haciendo las labores. 0 tiempo en eventos sociales, 0, 0, 0, nada, nada, de nada. Y media hora en misceláneos, varios. Pero entretenimiento, solo 3 horas. Y hoy en día, y ya estos son datos antiguos, esto es del año 2010, es decir, ya tiene 7 años, pero hace 7 años los niños estaban expuestos a los medios casi 11 horas al día y de hecho estaban involucrados activamente en los medios 7 horas y media al día, más horas de las que pasan en el colegio. Y yo creo que ha empeorado. Y la lectura, bueno, ha ido bajando drásticamente. En el 99 leían, esto es niños entre 8 y 18, 43 minutos al día. Y actualmente ha empezado a decrecer. Y hace 7 años era 38 minutos, sospecho que es menos hoy en día. Así que hay algunas personas que están preocupadas porque tengamos la muerte de una lectura profunda, la capacidad de leer algo de forma crítica y realmente pensar sobre lo que se está leyendo y además verse afectado por lo que uno lee, es algo que está a puertas de morir. Leer algo en Facebook, en el iPhone, en el tablet, eso no es una verdadera lectura. Ahora, los medios sociales promueven la lectura. No hay suficiente investigación sobre este tema, pero no pareciera haber un impacto de beneficio o positivo en términos de la lectura profunda. Los alumnos deben aprender a leer los medios para que de esa forma puedan analizar de manera crítica el contenido, el formato, los públicos, los objetivos y los procesos por los cuales un libro, una película, un sitio web u otros medios se crean.
Esta es una imagen de un senador republicano en Estados Unidos, quien dice que no existe tal cosa como el cambio climático, así que llevó a una pelota de nieve como evidencia de que no existía el calentamiento global. Es un idiota, básicamente, pero bueno, la mayoría de los republicanos son así. Y ustedes pueden decir que yo lo dije, ¿ah? La educación de los medios ayuda a los alumnos a desarrollar una conciencia del impacto que ejercen los medios sobre la sociedad, así como también la necesidad de la responsabilidad social tanto de los productores como los usuarios de los medios. Acá podemos ver esta imagen donde los jóvenes están en su teléfono inteligente y sin embargo les están quitando el cerebro. Sin duda que es una preocupación. Y finalmente los niños tienen que aprender sobre cómo generar o desarrollar sus propios medios, porque la educación de los medios empodera a los niños para desarrollar sus propias habilidades e ir desarrollando otros medios, programas de televisión o juegos, simulaciones. La capacidad de expresarse a través de múltiples medios es una habilidad que cada vez cobra más importancia. Entonces, el aprender tiene un impacto limitado. Yo creo que el aprender con la tecnología, tratarlo como herramientas cognitivas, es la que tiene el mayor potencial para poder tener resultados de beneficio en el área de la educación. Y el aprender acerca de es un tema serio que ha sido dejado de lado en la mayoría de nuestras escuelas. Cada una de ellas cumple una función distinta. Y yo creo que el primero nos lleva a un orden del aprendizaje donde se reconoce reconocimiento de patrones, comunicaciones complejas. El segundo nos lleva a una reflexión más profunda, una lectura más profunda. Y el último sirve de apoyo para la instrucción directa. Las personas siempre van a estar en desacuerdo con la tecnología y la educación. Hay algunos que creen que la tecnología destruye los aspectos humanos en lo que es la calidad de la educación y hay otros que dicen que si se puede reemplazar a los profesores con computadores, debiera ser así. Yo creo que ustedes se den cuenta que estoy en el primer grupo, que me preocupa la tecnología y lo que se está logrando con ella. Ahora, los docentes tienen preocupaciones legítimas. Es lo suficientemente simple como que tengo que aprender rápido, tengo que motivar a los alumnos, está alineado con lo que se espera que yo enseñe y cuando se echa a perder, ¿quién me va a ayudar? Y terminará debilitando mi autoridad en la sala de clases. Son preocupaciones legítimas y los docentes tienen que hacerse algunas preguntas. Mi principal preocupación es simplemente con logros, con las mediciones, con resultados más bien de alto nivel, con los dos. Utilizo los medios y la tecnología como vehículos eficaces para estrategias pedagógicas. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo estoy dispuesto yo a utilizar para aprender sobre medios y tecnología? ¿Qué pueden hacer los docentes hoy en día? Una cosa que yo creo que se puede hacer es pasar a ser experto en algún tema que se puede hacer con tecnología y compartir eso con sus pares. Podrían, por ejemplo, ustedes ser el experto en robótica y le pueden enseñar a los otros. Y por supuesto que la mejor forma de aprender eso es enseñándole a otros. Y si tuviéramos muchos profesores, cada uno aprendiendo distintos usos de medios y tecnologías y a su vez ellos pudieran enseñarle a otros docentes, eso podría ayudarnos a cambiar las cosas. Hay que además publicitar lo que uno hace con sus alumnos, sobre todo cuando tiene un impacto en la comunidad más allá de la escuela. Y nunca dejen de aprender, experimenten cada cierto tiempo y no se preocupen. Todos estamos en la misma. Entonces, ya les he advertido sobre el futuro, sobre el aprendizaje de las máquinas y sobre robots. ¿Será un futuro feliz? Bueno, ya estamos listos para hacer clases, nos sentamos con nuestro robot, hablamos sobre la planificación para ese día. Cuando estamos con nuestros niños, no sé si ellos van a querer más a sus amigos robots que a nosotros, o quizás será más bien un futuro poco feliz donde van a ser los robots que nos echan a nosotros.
Me gustaría dejarlos con un par de citas de Voltaire. Sé que he hecho que surjan muchas preguntas y no he entregado las respuestas adecuadas. Voltaire decía, hay que juzgar a un hombre por las preguntas que formula y no por sus respuestas. Así que júguenme a mí por las preguntas que yo les estoy haciendo. Pero Voltaire también dijo, todo está bien. Cuando todo está bien, eso no es más que una ilusión. Muchas gracias. Creo que nos queda tiempo por si quieren hacer preguntas. Por cierto, ¿hay algún robot acá presente? Si están sentados al lado y de repente escuchan un zzzz, a lo mejor es un robot, ¿eh? Estoy muy contento de estar acá y me parece una oportunidad fantástica. Yo también fui docente, tengo título en medios de biblioteca y es fantástico estar con ustedes acá. Les espero que mañana tengan un muy buen día y que pasen una muy buena noche hoy. Muchas gracias.